Una cita diaria con informaciones, asesoramientos, recomendaciones y la serenata mañanera con las joyas musicales de nuestro vasto acervo folclórico. Amanecer Agropecuario, un nuevo compañero antes de la motivación diaria. En la Unión R800 AM. Hoy me sé que era el botín. Hace palpe a Javigu, mañaño hay potricurú. Se carreta pe a la camba de repi, se sibari hay potín. Te cobeo y sandiquiva y anere tarapera poco esa coña andereje yo coco el directa upero o mi vine ya hipotaba en una vive y andescudo moñé. Señor, coangañan de apuitepe, bola y puye copuiti. Aneike, yajipuñan de ay petajo kikata y poti. Magbaba, Paraguay que pejendú, ore peaje. Fuera chococue Ani y pirú penderegui chococue que era el botín. Hoy me va o poñi pendereque Paraguay eterugui Covene pura hey, a bañé, a ojuene chococue. Ey, que ser bagüey, y ahí cuicuñan de la pe, allá saque te nonde, o aña en donde a. Opa y pama lomita, ay cueray macanasiwi, norillañe en botawiwi, así lo yesapea, ñandere gente mopa Paraguay apabe. Soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño en flor. Y despierto lo protejo para verlo florecer. Ahora. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario por las ondas de la 800 AM Radio La Unión. Desde muy temprano, como es habitual, acompañándoles en el inicio de sus actividades o ya prácticamente algunos terminándolas, también atendiendo a que por la noche también hay mucha gente que está trabajando, cuidando los bienes ajenos, cuidando la salud, cuidándonos en caso de emergencias o acudiendo al llamado en caso de emergencias para evitar mayores inconvenientes, mayores daños. Un sinfín de realidades que nos rodean día a día y que nos hacen parte de un mundo cada vez más englobado, cada vez más globalizado,
en donde el manejo de la información tiene que hacerse de una manera crítica, de una manera objetiva, y esta debe llegar a la gente para que ellos puedan sacar sus conclusiones y no influir en el ánimo o espíritu de cada uno. Esa es la esencia de Amanecer Agropecuario, ser una herramienta para la gente de campo, la gente que trabaja, en la que toma decisiones, en lo que hace a las realidades productivas. La actividad agrícola se caracteriza por altas y bajas, en donde un cambio radical en la temperatura puede afectar todos los trabajos que se realizaron durante meses. Falta de lluvia, exceso de calor. Muchos factores confluyen, tiene su punto equidistante siempre en lo que representa el trabajo de campo, porque si las condiciones no están dadas, muchas veces los productos se encarecen, y si la tecnología no acompaña también el progreso del día a día de este mundo y la agricultura queda relegada, obviamente el impacto se siente y lo sentimos mucho más en el bolsillo, porque los productos son más caros. Ángel Alfonso en Control Central nos acompaña en esta madrugada. Último día del mes de mayo, 31, ya al fin se acaba mayo para muchos. Y poco mes goa. Muchos, como es caracterizado por el feriado largo. Así también anoche el campeón de América, Olimpia, el campeón del mundo, como dicen ciertos relatores deportivos, se consagró una vez más campeón a nivel local. Así que felicidades para todos los olimpistas que hasta ahora podemos ver, están festejando la victoria ahí sobre la avenida Mariscal López, General Santos, en gran cantidad. Así que no importa el día ni la hora, igual se festeja. Meteorología alerta sobre ingreso de frente frío. Emitió un boletín especial alertando sobre el ingreso de un sistema de tormentas en el territorio nacional durante la jornada de hoy jueves. El pronóstico prevé lluvias, fuertes ráfagas de viento y luego el ingreso de un frente frío que ya a inicio de esta semana, mediante también las herramientas tecnológicas que se disponen, se pueden anticipar ciertos datos e ir siguiendo si estos van dándose o no. Por lo pronto se mantiene vigente todo eso que se venía comentando, de un sistema de tormentas, un sistema de vientos que desde el sector argentino estarían ingresando a nuestro país y traerían consigo o acompañándoles unas temperaturas muy bajas, y por ende las recomendaciones para ir cuidándonos. El sistema de tormentas ingresaría en las primeras horas de la mañana al sur de Presidente Hayes, abarcaría también el departamento central, Ñembucú, Misiones, Paraguarí y Cordillera. Luego, entre el mediodía y la tarde, se extendería a los departamentos de Caaguazú, Guairá, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná y el sur de San Pedro. Entre los fenómenos esperados o descriptos en ese boletín de meteorología, se prevén lluvias intensas por momentos y podrían caer de 30 a 50 milímetros. Ráfagas de viento que puntualmente pueden o podrían superar los 80 kilómetros en la hora. Además, se anuncia una alta frecuencia de rayos en todo el área y alta probabilidad de caída de granizos. Es lo que describe este boletín meteorológico o esta alerta meteorológica emitida por Meteorología. El sistema de tormentas traería consigo el ingreso de un frente frío en el territorio nacional. Para el viernes se espera una mínima de 12 grados y el día más frío será el domingo con una mínima de 8. Así que a tomar los recaudos necesarios y evitar sorpresas que pueden darse en el sentido de la salud. Este boletín especial se encuentra en formato PDF para la gente que quiera descargarlo y compartirlo a través de los grupos de WhatsApp o a través de las redes sociales que están soportando este formato. Entonces, el sistema meteorológico previsto es un sistema de tormentas. El sector de posible afectación son el centro, sur y este de la región oriental, así también el Bajo Chaco.
La fecha del evento, hoy jueves 31 de mayo de 2018. Departamentos y periodo de afectación son sur de Presidente Hayes, Central, Ñembucú, Misiones, Paraguarí y Cordillera, reiterando esta información, a partir de la media mañana y hasta las primeras horas de la tarde de este jueves 31. Sur de San Pedro, Caguazú, Guairaca, Azapá, Itapúa, Alto Paraná, a partir del mediodía y durante la tarde del jueves 31. Reiterando una vez más las características de los fenómenos, se esperan lluvias intensas por momentos, acumulados puntuales en el orden de los 30 a 50 milímetros, ráfagas de viento que puntualmente podrían superar los 80 kilómetros por hora. En lo que hace a la tormenta eléctrica, entre paréntesis figura aquí rayos, con alta frecuencia en toda el área durante el periodo, alta probabilidad de ocurrencia en forma puntual de granizo. Entonces también una importante parte del territorio nacional estaría siendo afectado, según podemos apreciar en este boletín emitido por la Dirección de Meteorología. Actualmente en Asunción, una temperatura bastante agradable, 23.4 grados centígrados, relámpagos a la vista, una temperatura que se lo describe aquí como cálida en el portal web de la Dirección de Meteorología e Hidrología. 23.4 grados, relámpago a la vista, presión de 1000.8 hectopascales, sensación térmica de 23.4 grados, humedad del 61%, visibilidad de 20 kilómetros, dirección del viento noreste a 16 kilómetros en la hora su intensidad, la salida del sol a las 6:31 y la puesta a las 17:04, según lo reportado a las 3:57 en la última actualización de este portal web. Jueves 31, marcado entonces por una condición inicial de temperatura cálida que luego iría tornándose fresca por la noche, cielo mayormente nublado, vientos que irán rotando hacia el sector sur, precipitaciones y tormentas eléctricas, mínima 19, máxima de 23 grados. Para el primer día del mes de junio se prevé una condición de temperatura de fresco a frío, cielo nublado, vientos predominantes del sector sur y persistirían las precipitaciones para mañana, con una mínima de 12 y una máxima de 15 grados. Para el sábado 2, frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones ligeras, luego mejorando con mínima de 11 y máxima de 16 grados. Eso es lo que meteorología describe en estos momentos como pronóstico extendido para Asunción. En el área metropolitana, departamento central, mínima 19, máxima 23, madrugada cálida, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas. En el transcurso de la mañana, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables. Persistirían las precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas durante esa franja del tiempo que hace la jornada de hoy, y en la tarde cálido a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Lo que hace a la variación térmica estaría entre los 23 y 20 grados en el transcurso de la tarde. En el extendido para Gran Asunción, viernes 1, fresco a frío, cielo nublado, vientos del sur, precipitaciones, mínima 12, máxima 15. Sábado 2, frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones ligeras, luego mejorando, mínima 11, máxima 16. Domingo 3, frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, precipitaciones dispersas al final de la jornada, mínima 8, máxima 17. Lunes 4, fresco, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sur, precipitaciones, mínima 13, máxima de 16. Los primeros días del mes de junio entonces estarán marcados o caracterizados por la presencia de precipitaciones y bajas temperaturas. Para el martes 5, fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, mínima 12, máxima 17, según podemos apreciar como dato también
en lo que hace al último día proyectado, al menos durante este pronóstico extendido a 5 días por la Dirección de Meteorología e Hidrología. Les comenté que Ángel Alfonso está en control central y puesta al aire la programación, no recuerdo, pero lo presento nuevamente al señor Ángel Alfonso, que en este momento toma la posta de la programación, y en instantes retornamos con más Amanecer Agropecuario. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió. Y que entre los brazos maternales, por extraño sortilegio, Chugui se convirtió. Yo fui cantando, está mirando acá, volando allá, volando, se alejó. Yo fui, qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo guaraní. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye en el eco a los shows. Es su canto alegre y bullanguero, de gracioso naranjero, que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Yo fui cantando, está mirando acá, volando allá, volando, se alejó. Yo fui, qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo guaraní. Yo fui. Radio La Unión, R800 AM. La naturaleza Te revive. La frescura te envuelve. Yerba mate Colón, digestiva y antiácida. Sentila. 100% fresca y natural. Si esto no está chequeado, verificado, porque está verificado para que funcione según lo esperado, según lo deseado. No hace frío ni calor, por supuesto que del clima con Tokio yo tengo el control. Si es Tokio está chequeado, verificado. Con el pacto de confianza, NGO. FECOPROD, Federación de Cooperativas de la Producción Limitada, apoya la producción nacional mediante su Laboratorio de Gestión de Calidad de la Leche y Microbiología de los Alimentos, un servicio abierto a socios y no socios de las cooperativas, llevando adelante además el programa de prevención de la mastitis mediante su laboratorio veterinario con un costo de tan solo 5.000 guaraníes por vaca. Laboratorio de Calidad de FECOPROD. Llámenos al 021-294-277 o visítenos en Sacramento 2279, Casi Teniente Molinas.
¿Por qué elegir Aptosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aptosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aptosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. Leven anclas, hice las velas, cargue la chocolatada. ¿A dónde vamos, Choco? Hoy necesitamos más energía que nunca. Tenemos que recuperar el tesoro perdido. Transforma tu día en un mundo de aventuras. Los Colonos presenta su nueva chocolatada, elaborada con la mejor leche. Muy saludable y nutritiva, con todas las energías que necesitas para tus aventuras. Chocolatada Los Colonos. Juntos hacemos al mundo mágico. Soda Stereo, la leyenda vive. Banco Atlas y Personal presentan Soda Stereo, Cirque du Soleil, séptimo día, No Descansaré. Estreno 20 de junio 2018. Jockey Club. Venta de entradas en Red UTS o a través de www.reduts.com.pi. Sponsor oficial Samsung. Invitan Automac, Cerveza Sol, Hotel Esplendor, Pulp, Nuestra Señora de la Asunción, Petrobras. Esta es la Unión R800 AM, transmitiendo desde Asunción con la mejor música paraguaya para el mundo. de Abambol Otipa. Oe haye kobaina, moko ibe kokorere. Oño pare koiwe misha, ya yo hay jupola sete. Nyanandu pe mille ike, uta pekare sa ire. Aunika isaru guare nyakendu guiranye. Uimena nye koigua, koine pola hekope. Yajaja weperi airo ka aru, weyayahu. Ipe ya yo hupe ya yo api uve ku ipe au me wi ku piro upe we tumbu pa moya ju Saindiro pigare, ya se mi pendero care. Capi y pero me ume, nyande ya yo boyaru. Au pero mi
Se que pe mantere yupa se moiru mi po Florencia andate ai wishaño ite upe wi kwa pairire se pe a hori asuba se mandu ara moina nyame mita no guare. Volvemos a otro bloque más de Amanecer Agropecuario a través de la 800 AM, último día del mes de mayo. Ayer se hicieron sentir algunas manifestaciones respecto al tema Metrobús, sobre todo aquí en la zona del Mercado 4, en donde desde Perú hasta General Aquino aproximadamente 300 vendedores cerraron sus locales y así también la avenida, entorpeciendo el tránsito y creando conflicto, obviamente, con todo lo que genera esta situación, ya dada desde hace un buen tiempo. Tienen sus dudas sobre lo que representa el tramo 1 del proyecto Metrobús, entonces solicitaron la presencia de directivos, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Estos últimos se acercaron hasta la zona del mercado y brindaron ciertos detalles, pero igual, a pesar de todo eso, no hubo acuerdo entre las partes. Cerca del mediodía de ayer llegaron al lugar el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Marcos Cáceres, y el arquitecto Oliveiro Comincini, quienes ofrecieron a los permisionarios del Mercado 4 otra mesa de diálogo sobre el proyecto Metrobús. Los comerciantes dijeron que están cansados de las mesas de diálogo sin soluciones, pero aceptaron la propuesta, aunque no se levantó la medida de fuerza. Si el proyecto llega acá, así como ya se está desarrollando en San Lorenzo y Fernando de la Mora, va a haber miles de comerciantes afectados. Si el Metrobús se va a hacer cumpliendo todas las normas para salvaguardar a la ciudadanía y evitar pérdidas laborales en el Mercado 4, vamos a apoyar, dicen los afectados, pero si no se cumple con eso, no queremos el Metrobús, manifestó un comerciante de la zona. Tras la llegada del agente de la municipalidad, Edgar Gil, titular de la Asociación de Propietarios, Comerciantes y Trabajadores, Usuarios y Afines, que reúne a los frentistas de San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción, indicó que los representantes municipales no dijeron nada nuevo, solo vinieron a cumplir porque alguien los envió. Queremos entender por qué siguen tan tercos con un proyecto que ya está demostrado que no es viable, sostuvo. Anunció que si el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, no da cuanto antes una respuesta acerca de la resolución para la construcción del tramo 1, también lo denunciarán ante la Fiscalía. Las obras del tramo 1 fueron adjudicadas recientemente al consorcio DC Ingeniería de Paraguay y Stiller S.A. de Uruguay, representado por Luis Alberto Duarte, por un monto total estimado en 134.579 millones con 61.183 guaraníes. En abril último, la municipalidad capitalina dijo que el MOPC no está autorizado para iniciar el tramo 1 y tampoco el tramo 2, según la intendencia, aunque se debe estudiar el proyecto ejecutivo de ambos tramos, y que si bien ya aprobaron el itinerario, está sujeto a que el proyecto final muestre si es viable o no. Entonces, cuando el Estado es propio entorpecedor de las obras del Estado, uno se plantea de cómo viene la mano, y obviamente el progreso siempre crea caos, crea dificultades, crea revolución, pero al final todo el mundo sale beneficiado de las obras que se van realizando. Y es cierto, perjudica siempre a unos pocos, pero el beneficio es para muchos al final. Entonces, esas son las novedades en torno al tema del Metrobús. Siguiendo con la línea de transporte, ayer también se han dado procedimientos para la rehabilitación del ferrocarril Presidente Carlos Antonio López y la implementación de su primera etapa como tren de cercanías. Un importante
avance en lo que hace ya los tantos años y años de estudios y más estudios de viabilidad, de factibilidad, de impacto, no sé qué otro sinónimo más se le ha dado en los últimos años. Tanto dinero se han invertido desde el gobierno japonés en materia de donaciones, en materia de estudios, en materia de préstamos, para ver si es o no factible utilizar el tren aquí en Paraguay. Entonces el presidente ayer promulgó la ley 6084, que establece el procedimiento para la rehabilitación del ferrocarril Presidente Carlos Antonio López y la implementación de su primera etapa como tren de cercanías. Eso fue lo publicado desde la cuenta del Twitter de Ferrocarriles del Paraguay, FEPASA. Entonces, en comunicación con los medios periodísticos, el titular de la FEPASA o de FEPASA, el ingeniero Roberto Salinas, dijo que el siguiente paso tras esa promulgación será convocar a un nuevo llamado a licitación de empresas interesadas en reactivar el tren. Estoy a la espera de una reunión con el presidente electo y el equipo de transición para ver los siguientes pasos, decía Roberto Salinas, ingeniero titular de FEPASA. El siguiente será convocar a una nueva precalificación para tener este año aquel socio que queremos para invertir y construir, proveer y operar. Paralelamente ir resolviendo las cuestiones inherentes a las ocupaciones. Recordemos que un importante tramo de este tren de cercanías está ocupado por familias. La franja de seguridad o de dominio ha sido objeto de prácticamente loteamientos. Entonces reubicar a esas personas, recuperar el terreno va a ser todo un proceso también, atendiendo a que muchos ya están años y décadas inclusive en esos lugares. Invertir, construir, proveer y operar. Buena conjunción de palabras. Paralelamente ir resolviendo las cuestiones inherentes a las ocupaciones, relocalizaciones a los vecinos, y también queremos que se resuelva el cruce de Luque con el Ministerio de Obras Públicas y la municipalidad. Es cierto, si bien es cierto el trazado de la autopista Ñuguazú está adaptado o con una visión a futuro de lo que podría ser la reactivación de este tren o del tren, de las líneas férreas, de las vías férreas. Entonces, donde estaba anteriormente el viaducto, se han dado ciertas modificaciones que deberían de ser estudiadas nuevamente como para poder evitar impacto en lo que hace al tránsito fluido de los vehículos que normalmente transitan por esa zona. En la zona de la Conmebol hay un importante tramo todavía que no se sabe qué va a hacer con él, atendiendo a que los planos iniciales fueron totalmente desvirtuados y fueron modificándose a medida que fue avanzando el proyecto. Entonces fueron improvisándose muchos tramos, muchos procesos, y obviamente ahora con el tema del tren se va a tener que reavivar nuevamente esos detalles que fueron omitidos en su momento. La aprobación de esa ley se da pese a los cuestionamientos tanto de los ex trabajadores del extinto ferrocarril, como siempre pasa, aglutinados en la cooperativa ferroviaria Carlos Antonio López, como de la Coordinadora Nacional de Comisiones Vecinales. Ya que vean. Uno de los cuestionamientos es el despojo patrimonial del ferrocarril, ya que, según el Código Rural y otras normas, la franja de dominio del ferrocarril es de 20 metros a ambos lados de las históricas vías. 376 kilómetros desde Asunción a Encarnación, mientras que la ley aprobada solo libera 7 metros a ambos costados de las vías en zona urbana y 10 a cada lado en área rural. También se critica que la ley permite implementar otro tipo de medio masivo de transporte no ferroviario, como por ejemplo el Metrobús. Entonces son cuestiones que han dejado las pésimas gestiones administrativas anteriores, la desidia de los representantes de la entidad ferroviaria
porque fueron permitiendo que la gente vaya ganando el espacio, el terreno, y entorpecer lo que en otros países constituye un medio de transporte muy importante, como es el tren, no solamente como transporte para el movimiento de personas, sino que también de cargas y otro tipo de materiales que lo requieran, abaratando inclusive mucho los costos, lo cual es siempre un negocio que acá en Paraguay se ve afectado cuando se habla de otro medio alternativo de transporte. Siempre el segmento interesado en mantener la estructura tal y cual está es la que pone palos a la rueda y se desvirtúa todo intento por mejorar en nuestro país. Entonces eso también es lo que constituye Metrobús, out, fuera, largo, dicen muchos. Tema del tren, hablábamos de la franja de dominio. El Código Rural y otras normas dice que la franja de dominio del ferrocarril es de 20 metros a ambos lados de las históricas vías de 376 kilómetros desde Asunción a Encarnación, cosa que ya no es así. Inclusive aquí en Asunción mismo, a metros de lo que es el Parque Caballero, ya no existen esos 7 metros de los cuales hablan aquí para ambos costados de la vía. Y en la zona rural a lo mejor hay todavía, pero liberarlos será todo un tema. Y Pacaraí mismo a lo mejor ya no tiene ese espacio. Luque ha crecido extraordinariamente, ya metros nada más, centímetros de lo que hace la vía férrea, están las avenidas. Luque cada 15 días también cambia de sentido su calle, entonces es todo un tema Luque. Areguá también poco nada ha sufrido variación en los últimos años. Y ya las zonas históricas, los antiguos tramos del tren, obviamente, ojalá alguna vez llegue este tren nuevamente hasta Encarnación y de Encarnación pueda tomarse ese tren de cercanías también que lo une con Posadas. Algo que a lo mejor nosotros nos vamos a ver, pero que se está proyectando a futuro. 4:44, ya me pasé nuevamente unos cuantos minutos de nuestro tiempo. Vamos a lo que el señor Ángel Alfonso tiene para ofrecernos a estas horas y en instantes retornamos con más Amanecer Agropecuario. J. Augusto Saldívar, hermoso pueblo, yo te saludo con emoción. Quiero ofrendarte mis sentimientos al sol alegre de mi canción. Te veo hermoso y laborioso, pueblo querido ya viajar. Son tus mujeres las más divinas, bellas ondinas del Paraguay. Ya ve aquel lubita, salir vence guamalma, te bobeña pua, ya botuisa Paraguay, ya que tape cuel, aroma anata, tape potire yaguata, salir venzo yondive. Con mi guitarra por compañera, pueblito mío te brindaré dulces acentos con sentimientos que adornan siempre tu jugaré. Mis compueblanos son mis hermanos, juntos la lucha se vencerá. Con fuerza ganos de nuestro pueblo, jardín florido Mantuará. Ya ve aquel lomita, saltir vence guamalma, te bobeña pua, ya botuisa Paraguay, ya que tape cue, aroja angata, tape potire yaguata, saltir venzo yondive.
Tape potire jawata salir ben soñon dime. Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Si esto no está chequeado, verificado, algo huele bien, vamos a ver, está dorado, mi hijo está gratinado. Si hay que lavar o secar, lo que se va a encargar. Si esto no está chequeado, verificado. Con el pacto de confianza, NGO. El bolso de gimnasia. El abrigo de Juan. La raqueta de Laurita. María, sacate las presiones, deshinchate. El nuevo yogur Estemas favorece la digestión y aumenta las defensas de tu organismo, al tiempo que mejora tu tránsito intestinal y reduce la hinchazón. Próbalo hoy. Anímate a ser vos. La Fundar está abocada a la asistencia permanente de los pequeños y medianos productores en el manejo del suelo con parcelas demostrativas, especialmente para la producción de mandioca, algodón, maíz, banano, citrus y la administración de tambos y crías de peces. La asistencia técnica a los productores está a cargo de conocidos profesionales de cada rubro, quienes cumplen funciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un pacto armónico entre el sector público y privado. Soy Javier Panza y te espero todos los días tempranito desde las 6 de la mañana para poner los temas en Enfoque 800. Nos ocupamos de los temas del día, las noticias relevantes y las entrevistas que causan impacto. Buena música paraguaya aquí en la Unión R800 AM de lunes a viernes de 6 a 10 horas. Estás escuchando la R800 Radio La Unión, amplitud modulada desde Asunción, Paraguay para el mundo. Nuestro Chaco paraguayo, lleno de campo y palmares, miles de pájaros errantes, cubriendo al Palo Santo y al Quebracho, en primavera llena de flores, a los largos y a los anchos, entre las flores de aromita, donde se refugian los caranchos.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay para el mundo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Control Central. Jorge Freitas acompañándonos ya también desde este horario para coordinar y musicalizar Amanecer Agropecuario y después ya las demás programaciones que le siguen. Es importante siempre aclarar que el transporte es vital. No hay, como decirlo, actividad humana que no esté ligada al transporte. Siempre de alguna u otra manera estamos desplazándonos, estamos de un lado a otro. Con la tecnología se han acortado los tiempos para cubrir grandes distancias. Autos, motos, aviones. Entonces hay mayor fluidez en el que podemos estar ahora en Asunción y en 2 o 3 horas estar ya por Brasil, Argentina. A diferencia, obviamente, siempre comparando un poco con las 18 o 24 horas que uno tiene que hacer vía terrestre. Entonces siempre esa situación se vislumbra siempre con el tema económico, los costos. En Europa ya hace años se habla de una transición energética. Los combustibles fósiles prácticamente van siendo dejados de lado. Los vehículos van cambiando su forma de abastecerse de energía. Así también el tema de la energía misma, la eléctrica, se instalan hectáreas y hectáreas de una especie de molino, ventiladores, como uno quiera llamarlo, eólicos, fomentando la energía eólica, hectáreas y hectáreas de celdas fotovoltaicas, el tema de la energía solar. Acá estamos con el tema de la electricidad, Itaipú, Yacyretá, Acaraí, la ampliación de lo que representa esta ampliación de la Yacyretá también, Añacuá, que tanto también se ha hablado, que perjudica o beneficia. Entonces, a pesar de que el mundo va cambiando sus tipos de abastecimiento en lo que representa ese segmento energético, aquí la dependencia del combustible es todavía muy grande, el combustible fósil. Si bien es cierto, se han hecho prospecciones en el Chaco para saber si es o no factible la explotación comercial del mismo. Hace años que esto quedó estancado, no se habla más del tema. Entonces seguimos dependiendo de la importación y del humor internacional en lo que refiere a su cotización. Hablábamos del tren, por ejemplo, que es una excelente oportunidad para desarrollar un tren eléctrico a lo mejor. O también hablábamos del Metrobús, que en su trayecto o su trazado o proyecto original establecía la utilización de buses eléctricos. Pero una vez más, por el camino para Vallito y Porteo, modificar proyectos a buscar la alternativa más barata, entre comillas. Entonces optaron nuevamente por la combustión fósil, la energía fósil. Entonces se depende siempre, como bien decía, del humor internacional. Y ya se está analizando una vez más la liberación de los precios. Ya el gasoil común o tipo C ha sido liberado. Y cada emblema ya prácticamente de por sí marca su precio. Ahora el aumentar el precio del gasoil común es en torno a los 400 guaraníes por litro, es el análisis que se está haciendo. Emblemas de combustibles están analizando el impacto de la repentina liberación de las regulaciones que se tuvieron durante todo este gobierno en el precio,
y la importación del gasoil común. Es posible, no obstante, que se dé un aumento de 400 guaraníes por litro, dijeron los referentes de las estaciones de servicio. Entonces, hasta ahora, las tarifas al público final o al consumidor final en las estaciones con emblema Petropar todavía no han variado, tampoco en los privados, que aún esperan tener el decreto oficial sobre la desregulación. Por ejemplo, el presidente de BR, Luis Ortega, dijo que aún se siente desconcertado por la decisión del gobierno de liberar completamente las regulaciones sobre el gasoil, que calificó de descabellada, desacertada y temeraria. Todos estos años estuvimos trabajando en una fórmula de fijación de tarifas que sería mucho más transparente y hoy vienen a desregular a tontas y locas, señaló el titular de las estaciones con emblema BR. Ante la consulta sobre si estarían aumentando los precios en ese emblema, respondió que eso aún no está definido, pues no saben qué sucederá con los contratos que se tienen con Petropar y si la estatal incluso querrá subirles las tarifas. No obstante, una vez que se reciba el decreto anunciado de desregulación, dice, analizarán aumentar en alrededor de 400 guaraníes por litro en el caso del diésel común. Lo que para Ortega está claro es que la decisión fue impulsada por el ministro de Industria y Comercio, Leite, para perjudicar al sector privado. Leite quiere hacernos daño hasta el último día que esté al frente del ministerio, señala este representante de los emblemas BIR. El presidente del emblema Copetrol, Blas Zapac, coincidió en que todavía no tienen definido qué hacer en este nuevo escenario. Lo claro es que Petropar nos quiere tirar todo el fardo al sector privado. Tenemos los documentos que demuestran categóricamente que ellos tienen pérdidas económicas y finalmente esto es de nuevo una estrategia política, dijeron las partes afectadas desde el sector privado. Pero la pregunta que nosotros, los seres humanos normales que andamos en colectivo, y a veces tenemos la dicha de andar en coche, ¿qué pasará con el pasaje y la inflación? Atendiendo a que la tarifa del pasaje está sujeta siempre al precio del gasoil, cuyo costo anteriormente estaba fijado por decreto. Se consultó al viceministro de Transporte, Agustín Encina, cómo realizan los cálculos a partir de ahora, o realizarán esos cálculos a partir de ahora. Harán un promedio de precios tanto de Petropar como los emblemas privados, o si tomarán solo el precio de la estatal, pese a que ya no es de tarifa oficial nacional. Y menciona que la tarifa del pasaje está sujeta al análisis de la planilla de cálculos, que nunca se publicó qué es lo que realmente tiene como parámetro para medir la incidencia de los factores que conllevan a la fijación del precio del pasaje, sino que solamente dicen, tiene que subir 200, tiene que subir 400, tiene que subir 500 o 1000 inclusive, no sé. Pero al no tener variación ninguna del precio del gasoil, al día de hoy no existe posibilidad de reajuste alguno al precio del pasaje. Aunque sí aclararnos la pregunta exacta que le hicimos sobre la tarifa usarán ahora para ese cálculo, no se sabe. Entonces, en este momento se está preparando para cuando se dé esa situación el mecanismo que será dado a conocer al momento en que se deba ser analizada la planilla misteriosa que los transportistas tienen para la fijación de precios en lo que hace a la tarifa mínima del transporte público. Ese 2000 demasiado bien estaba, pero subió con las moneditas, se lidió con el problema del desabastecimiento de las monedas, se lidió con el tema de que los choferes no tenían ni caramelo para devolverte para cuando no te daban tu 100 o tu 200 o tu 400, porque directamente a veces quedaban 2.500 o 4.000 guaraníes, dependiendo del sistema que uno utilice hoy día. Entonces yo creo que a lo mejor el ingeniero Casati tiene esa fórmula mágica que usan los transportistas para fijar o regular el precio que ellos consideran es el más adecuado para seguir con sus operaciones empresariales, porque siempre ellos alegan que están trabajando a pérdida. Entonces Petropar no tiene definido el panorama, las estaciones de servicio privado mucho menos, pero lo que sí es que
se da esa escalada en el precio del pasaje o en la suba de combustibles, obviamente esto va a afectar al sector de los alimentos, al sector del transporte mismo, de cargas y encomiendas, y obviamente también a lo que hace al traslado de las personas en los que representa el transporte público en sí. Buenos días, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Después de mucho volvemos a encontrarnos aquí en estudios. Sí, un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Bueno, ¿tiene la fórmula? ¿Cuál fórmula? ¿La mágica? La magia que usan los del segmento transporte para fijar los precios. Ellos siempre fijan los precios en función de sus intereses personales. Tienen un poder muy grande y tienen, entiendo, una rentabilidad muy grande. No se maneja bajo las leyes del mercado, se maneja en función de intereses creados y el poder que tienen. Y no sé el contenido de todo lo que estabas hablando, pero si ese es el tema, eso es lo que pienso al respecto. Estábamos hablando de lo que representa la desregulación de los precios del gasoil, sí, en donde se pasan la pelota entre Petropar y ahora las estaciones de servicio, en donde uno y otro no sabe qué hacer, atendiendo al escenario que se había dado en los últimos años. Entonces ya apenas anteayer se daba el anuncio de la liberación. El representante del sector transporte decía de que apenas se dé eso, se deben de reajustar los costos del pasaje. Entonces se da una situación que al consumidor final no le conviene para nada, al común de la gente por sobre todo. Y es cierto, los transportistas no saben la fortuna que manejan ya ellos hoy día, según se puede apreciar por su estilo de vida y sus lujos. Entonces muchas veces es una falacia que digan que trabajan a pérdida. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Bateco? Muy bien. Sí quiero decir una cosa, no trabajan a pérdida. No trabajan a pérdida. El sector transportista es un sector con ingresos muy importantes, es una rosca instalada en el poder, que defienden sus intereses particulares, y hace años y años y años que dice que vienen trabajando a pérdida. Eso no es cierto. Tenemos que sincerar nuestros criterios económicos y nuestros criterios políticos. Ellos ejercen una presión política desmedida para el aumento de suma del precio del pasaje, que al que golpea es a la gente más pobre, sí, pero al que beneficia es a los dueños de los medios de transporte, que ganan evidentemente y ganan mucho dinero. Eso no es cierto. Tenemos que empezar a cambiar el Paraguay, tenemos que empezar a manejarnos con verdades y no con mentiras, y no en función de los intereses personales. Ya lo tenemos en línea César Cabrera, también como es habitual en los últimos días, desde las 5, acoplándose a la programación desde el interior del país. Buenos días, don César. Buen día, mi respeto, mi saludo también al ingeniero Casati, que está compartiendo contigo esta mañana. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo te va? Muy bien, César, acá contento de escucharte. ¿Cómo anda esa gira? Pero, mi amigo, gracias a Dios, con frutos realmente interesantes. Por un lado, tenemos grandes satisfacciones, tenemos decepciones también, como es lógico, pero a todo esto puedo decirte, honestamente hablando, que he visto una fuerza de intendentes municipales del interior con un criterio, mira, incluso yo puedo decir transformador o transformado, porque muy apartado de solamente la cuestión política, vamos a decir, son gente tan preocupada por su distrito cada uno. Y una de las cosas sumamente interesantes, Casati, cada uno lucha por sobrevivir. Una de las grandes bendiciones que tienen en cuanto a apoyo los intendentes municipales es la cuestión de royalties. Con eso se solucionan tantos problemas, la falta de caminos vecinales, la falta de mejoramiento de las instituciones escolares. No te podés imaginar, Casati, que tienen metido en la retina de que hay que dar fuerza a la solución de la educación. Y yo te estoy hablando de intendentes municipales jóvenes, intendentes municipales maduros, de toda esta clase, de esta fuerza viva,
Ahora lo preocupante es que se está manejando gran parte de lo que es la agricultura familiar campesina con dádivas, y eso no sabemos hasta cuándo van a poder aguantar estas instituciones, por un lado. Y si bien veo que es aprovechada esa situación por una mayoría minoritaria, vamos a decir, porque no hay ese fervor, no hay ese cariño al trabajo, no hay esa asociatividad que antes tenía el campesinado de unirse para poder solucionar sus problemas económicos. Hay que tener en cuenta, Catati, de que en principio se ha dejado de lado las famosas mingas, se ha dejado le quedó de lado la confianza mutua entre vecinos, y la clase campesina está dividida, está decepcionada de muchos problemas, a consecuencia de muchos problemas que tuvieron con relación al comportamiento climático. Por otro lado, también la situación de los cambios que vienen en la ciudad, el modo de vida que cambia la juventud porque no se le ha orientado, no se ha trabajado con ellos, no se ha hecho un programa para que ellos puedan sostenerse y vivir ahí en su terruño, en su campo, al lado de su madre, con esas camas tan limpias que la mamá le prepara a los hijos. Eso, Calzati, me duele mucho. Bueno, César, entiendo tu emoción, entiendo tu preocupación. Creo que todos los paraguayos de bien tenemos un profundo dolor a ver las diferencias sociales que tenemos. Tenemos un porcentaje de población que es cerca del 30% que es marginal, de muy escasos ingresos, y no tenemos una política de Estado. Vengo insistiendo desde un principio que lo que Paraguay necesita, que es el liderazgo político paraguayo, que está muy manoseado, defina en aquellos puntos en que está de acuerdo, defina áreas prioritarias para asignar los recursos. En cierto sentido estás en esta gira recorriendo el país, viendo sus necesidades, viendo los logros y los problemas. Y el problema de la clase campesina es, como dice muchas veces, es una agricultura de subsistencia poco asistida, sin infraestructura, sin suficiente asistencia técnica, con algunas políticas de subsidio estatal que en algunos casos funcionan y en otros no, porque hay mucha corrupción, y que yo personalmente pienso no es la solución de fondo. El pequeño agricultor, con el esquema con que se maneja actualmente, muy rudimentario, con una agricultura del siglo pasado, sin una agricultura de precisión, sin mucho apoyo en términos de variedades de semilla y de asistencia técnica y de asistencia de comercialización, sin aunar su fuerza a través de cooperativas para lograr tener un poder de negociación en la venta de sus productos, difícilmente puede salir de su situación de pobreza. Te doy este dato: el MAC maneja cerca de $200 millones en lo que hace recursos para innovación en agricultura. Imagina ese número, esa cifra. Sí, no es problema de plata, es problema de concepto. ¿Cómo se distribuye ese dinero a los pequeños agricultores? ¿Cómo llega? Y cuál es el modelo que tenemos. Ahí está el problema. Yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo que tenemos que hacer muchas cosas. En el sector rural tenemos que crear toda la infraestructura de caminos, que es lo fundamental. Hay muchas regiones con mucho potencial, pero no tienen infraestructura para desarrollarse. Esa infraestructura se llama camino de todo tiempo y camino asfaltado. ¿O parecería que a propósito luego se les posterga a esas comunidades para seguir siempre siendo botín político?
¿o no? No creo que sea a propósito. Creo que el problema central es un problema de visión de país. Y vamos a hacer un análisis de qué tenemos hoy día, para ir de lo macro a lo micro. Siempre dije que no me gustaba hablar de política y hoy día tengo mucho deseo, a partir de las 2 últimas charlas, de hablar de la política del Paraguay. Yo veo una situación muy delicada y muy comprometida. Existen 2 corrientes totalmente distintas y existe un Paraguay virtualmente dividido entre un partido colorado que ganó las elecciones y un partido de oposición, el Partido Liberal, con conceptos totalmente distintos. Dentro de la oposición se maneja o se manejó una política populista como forma de hacer política y de captar votos. ¿Es realmente esa la política del Partido Liberal o es una estrategia para llegar al poder? Si es una estrategia para llegar al poder, déjenme decirle que le funcionó bastante bien porque tuvieron un porcentaje de votos demasiado elevado. Sí. Pero ¿es ese el deseo íntimo de la gente que dirige el Partido Liberal? Y déjenme decirle que yo pienso que no sé, y que hay una confusión muy grande en su liderazgo, y una pelea muy grande en su liderazgo. Dentro del Partido Liberal hay una división muy marcada entre el grupo que lidera hoy el poder y la oposición, y hay un liderazgo autoritario, no hay capacidad de diálogo. El concepto es: la política lo imponen los vencedores, y en política no se maneja eso así. Hay que cambiar el concepto. Yo creo que la unión hace la fuerza. Yo creo que independientemente de las diferencias ideológicas que ellos tienen, deberían reunirse y definir qué quieren hacer en materia de política económica. Vengo insistiendo mucho en esto. Hay 3 o 4 áreas que son fundamentales y que afortunadamente el presidente electo con muy buen criterio definió. Una profunda reforma del sector judicial, porque no funciona, es un poder muy manoseado por las injerencias políticas, no es un poder independiente, responde a los intereses del poder ejecutivo y a las presiones de los partidos políticos, porque a través de ellos se logran los nombramientos. Bueno, Marito prometió un cambio en esto, vamos a ver qué fuerza tiene para lograr ese cambio. Y yo creo que todo el mundo en Paraguay está de acuerdo que se exige una renovación del sector judicial. No más presiones políticas para nombrar los principales cargos, concursos transparentes, que elijan personas de ética intachable para que puedan tener pronunciamientos sobre políticas judiciales que respondan a los intereses del país y no a los intereses personales, para que haya confiabilidad. Una reforma profunda del sector salud y educación, tratando de optimizar el uso de los recursos de los mismos. Tenemos un programa de cobertura social que no alcanza o no satisface las necesidades de la población. Tenemos una escasa asignación de recursos en la parte tanto de educación como en la parte de salud. Los sistemas de cobertura son bastante buenos, pero la calidad del servicio es bastante mala. Hablando de salud, por ejemplo, los hospitales muchas veces carecen de insumos y la gente pobre no tiene recursos, entonces tienen que comprar sus remedios y tienen que tienen el servicio de la atención gratuita, tienen el mejor deseo de atenderles bien, pero hay mucha carencia de insumos, y si una persona es pobre y no tiene recursos y no tiene insumos, muchas veces no puede ser tratada eficientemente, y no hay derecho que una persona por ser pobre tenga que morirse. Ya la famosa original ya dejó probar la doctor Beajama, ya va y sí, a tal cosa dice, ellos bojando no la dije pues la boja, la escuela y bueno, una frase si muy común, es cierto que sea ingeniero. Si el remedio es caro y yo no tengo la plata, y lógico me voy a morir, pero ese es el asunto.
que el gobierno destine los recursos para que sí tenga la plata. Como que también es justo que el gobierno destine recursos para que la educación tenga el dinero para crear una educación diferente. Pero también, doctor, iba a decirle ya, ingeniero, el tema de la regulación de precios de los fármacos. Un dineral cuesta cada medicamento que uno ve y uno después sondea buscando los precios de los distribuidores, ve una cosa que cuesta 1.000, se vende a 10.000 o 15.000. Entonces también es abismal el manejo que se da en el sentido de la distribución o la adquisición de estos medicamentos. Sí, el gobierno debería implementar una política de remedios genéricos con costos no comerciales y para que esos sean accesibles a la población de escasos recursos. Pero el gobierno debería hacer mucho más. En materia de salud pública, el 80% de los empleados no está asegurado en INPS. Sí, así es. Y eso es una vergüenza. El 100% tiene que estar asegurado. Esa es una política de Estado que definió hace muchos años el Paraguay. ¿Y por qué no se cumple? Y porque no hay una exigencia administrativa para que se cumpla, porque no hay una supervisión para que se cumpla. O si la hay, esta es recompensada con otro tipo de prestaciones para evitar los controles. No hay, definitivamente no hay, porque el rol del Estado es cumplir que la ley se cumpla. Si el 80% de los asalariados en el Paraguay no tiene previsión social, es culpa del gobierno. Culpa de la deshonestidad empresarial. Sí, también. Y culpa del gobierno, la falta de supervisión, porque eso es muy fácil controlar. Sanciones primero de amonestación y después sanciones disciplinarias graves, multas graves, porque la población tiene derecho a tener un programa de salud, y para que tenga un programa de salud que sea eficiente, todo el mundo tiene que estar incorporado al sistema de salud y al sistema previsional de jubilación. Pero todo esto se puede llegar a cubrir con el nivel de la economía que actualmente se tiene de forma transparente, o si es que se involucra a la economía subterránea, o esa economía negra que se da, se puede mejorar considerablemente todo esto. Hay que incorporar a la economía negra. El subempleo y la economía informal es parte de la economía de la nación y hay que buscar un mecanismo de incorporación. Y el problema de asignación de recursos es que tenemos no es que en Paraguay no haya plata, tenemos una distribución presupuestaria muy grande. Un porcentaje muy grande de los ingresos del Estado van para pagar sueldos públicos. Sí. Y ahí se produce el despilfarro de todos los recursos del Estado. No es que no haya plata, hay plata, pero hay 265.000 empleados públicos, se consumen todos los recursos que el Estado tiene, y eso podemos analizar todas las áreas, y en todos lados pasa lo mismo. Vamos a tomar el ejemplo de la municipalidad. La municipalidad tiene 10.000 empleados, señores, con 1.000 empleados es rete que suficiente. Y entonces, ¿qué tiene? Y no tiene un servicio. No funciona el sistema de reconducción de basura, no sistema de mantenimiento de calle, el sistema de ampliación de los sistemas cloacales. No hay dinero, no hay recursos, no hay eficiencia, pero tenemos trámites burocráticos y un exceso de empleados públicos que no nos conducen a nada. Bueno, ¿cómo transformar eso? ¿Cómo cambiar esa visión? Y es un tema muy difícil porque una vez que está instalado, la gente te dice, ¿y cómo echas 10.000 personas a la calle? Y no podés echar 10.000 personas a la calle. Entonces lo que hay que hacer es hacer otra cosa. Es lograr un crecimiento económico sostenido en el área del sector privado, para que sea atractivo trabajar en el sector privado y no atractivo en el sector público. Si la economía del país tiene un crecimiento sostenido y un crecimiento económico muy grande, la empresa privada debería estar en capacidad de absorber mucha mano de obra y pagar muchos mejores salarios. Entonces, el deseo de trabajar en el sector público o la necesidad de trabajar en el sector público como una fuente de ingreso va a ir desapareciendo gradualmente. ¿Y qué tenemos para hacer eso? Y bueno, vamos a analizar los dos liderazgos que tenemos. ¿Qué le parece, ingeniero, si analizamos esto después de la pausa ya y antes retornamos con más apreciaciones del ingeniero Casati referente a la política económica que debe tener el gobierno y obviamente también la necesidad de transparentar la gestión para que podamos una vez por todas despegar como país? Si esto no está chequeado, verificado,
él iba a empezar. El cine en mi sala está. Tokio para todos, Tokio para todos. Tokio está chequeado, verificado. Con el pacto de confianza, NGO. Leven anclas, hicen las velas, carguen la chocolatada. ¿A dónde vamos, Choco? Hoy necesitamos más energía que nunca. Tenemos que recuperar el tesoro perdido. Transforma tu día en un mundo de aventuras. Los Colonos presenta su nueva chocolatada, elaborada con la mejor leche. Muy saludable y nutritiva, con todas las energías que necesitas para tus aventuras. Chocolatada Los Colonos. Juntos hacemos al mundo mágico. FECOPROD, Federación de Cooperativas de la Producción Limitada, apoya la producción nacional mediante su Laboratorio de Gestión de Calidad de la Leche y Microbiología de los Alimentos, un servicio abierto a socios y no socios de las cooperativas, llevando adelante además el programa de prevención de la mastitis mediante su laboratorio veterinario con un costo de tan solo 5.000 guaraníes por vaca. Laboratorio de Calidad de FECOPROD. Llámenos al 021-294-277 o visítenos en Sacramento 2279, Casi Teniente Molinas. ¿Por qué elegir Aptosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aptosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aptosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. La naturaleza Te revive. La frescura te envuelve. Yerba mate Colón, digestiva y antiácida. Sentila. 100% fresca y natural. El acceso de la carne paraguaya al mercado norteamericano es el resultado del trabajo tesonero de productores pecuarios y la directiva de la Asociación Rural del Paraguay. Así nos afianzamos cada día a un mercado seguro en los estantes de consumición internacional. La consolidación del sector público-privado posibilita mayores salidas de productos nacionales a los recintos feriales del mundo. Este proceso de reivindicación ubica a la ganadería como potencia productiva de nuestro país en coincidentes opiniones de expertos internacionales. Estás escuchando la R800 Radio La Unión, amplitud modulada desde Asunción, Paraguay para el mundo. Bueno, volvemos a otro bloque más de Amanecer Agropecuario aquí por la 800 AM. Nos acompaña el ingeniero Casati, como cada jueves, para traernos su visión país, las cosas que deberían corregirse, las cosas que deben mantenerse e ir potenciándolas para que todos juntos llevemos el carro en armonía. Don César. Bueno, perdón, lo que justamente quería nomás ambassadores se le hace la pisacho que fue o ya la joga o ya la y después a aéreo queda porque se me iba a la asistencia orecoana y tabuñan de la pisacuera diga yo manejarla con fuego manejar ganguaiza, pero aparte de todo eso lo que yo pienso es hasta dónde los intendentes municipales podrán aguantar toda esta presión económica tan fuerte que tiene en el campo.
Yo he visto a 150 personas ingresar en un día de audiencia junto a un intendente municipal que ni siquiera tiene 30 años, el caso del intendente de Liberación. Pero ninguna, casi en su gran mayoría. No he visto, por ejemplo, a dirigentes campesinos, no he visto, por ejemplo, a gente que entraban junto al intendente con un proyecto de trabajo, sino en busca de dádivas. Y justamente me vino a la mente una exposición de un gran político que ahora está, a lo mejor ya está todo enrumbrado, porque no se lo utiliza, Gonzalo Quintana, que dijo: vamos a seguir distribuyendo medicamentos en manos de los intendentes municipales, vamos a seguir distribuyendo dádivas en manos de los presidentes institucionales, para que esa persona se sienta atada, para esa persona, siempre va a seguir faltando medicamentos en los hospitales. No vamos a tener nunca una administración perfecta en el campo para que los políticos solucionen aparentemente los problemas al resto del país. Pero sin embargo, todo esto componen una atadura para que mañana, cuando tenga que ser reelecto, ellos tengan el voto del campesinado. Es una forma tan absurda, una forma tan burda para poder sostener una clase política totalmente degenerada y destruida. Y después, ahí está lo que tocó, un punto, el ingeniero Gersati: caminos. Vemos a los intendentes municipales cumpliendo el deber de dar camino en territorios pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ahí va el dinero que tenía que irse en salud, que tenía que irse en educación, de lo poco que esta gente puede adquirir o tiene a su disposición. Otra de las cosas terribles es que, a consecuencia de la costumbre de las administraciones anteriores, porque sinceramente hablando, leo el 90% de los intendentes municipales con quien he hablado tienen ese deseo de transformar, de cambiar, ese compromiso. Se dan cuenta que ya no van a poder seguir manejando como los gobiernos anteriores, con el manejo de la justicia, con el manejo de las cosas en forma incorrecta. Mi amigo, ya no van. Y entonces procuran los royalties emplear en su debida forma. En gran medida, no puedo hablar de los municipios que aún no he visitado, porque también averiguo, hablo sobre las cosas y veo que hay un programa de trabajo interesante. Voy a mandarlos todos los antecedentes al ingeniero Gersati para que vea una gran inversión de lo que tenía que destinar el intendente municipal en otros rubros. Se gastan en arreglos de camino que están a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Ayer mismo, con el intendente de Villaú, me estaba diciendo mi amigo: esta maquinaria yo no tenía que comprar, estos volquetes yo no tenía que tener, tenía que destinar mi dinero. Pero va épico Ayapota, la pueblo que yo le la tapé, ese es ya está hay su plan de obligación, si upearán oremoí, aparentemente para eso, pero no es para eso que se le pone al intendente municipal, es para administrar las cosas en su debida forma. Pero él se siente obligado. ¿Por qué? Porque Obras Públicas no cumple sus obligaciones en mantenimiento de caminos rurales. Hacemos la salvedad de que hay un mejoramiento extraordinario en cuanto a las construcciones viales en esta época, pero aún, mi amigo, desgraciadamente tiene que desangrarse las municipalidades en cosas que no les corresponde. Ahí está el caso, por ejemplo, 6 años, una obra parada en una población de 30.000 habitantes, un punto estratégico con un área de influencia pero extraordinario, centro de salud de Huereco, y hospital a la Petri mole de cemento, Pepe, oye, ya hace 6 años hoy parada la obra y que todo ya ampliado, eso sucede en esta hermosa localidad de Villaú. Mi amigo,
duran esa oclama la autoridad local la falta de atención por parte de las autoridades nacionales a quienes corresponde solucionar este problema. Y con migajas a escuelas, amigos, oye, a solucionar su escuela el problema. Le ve a un director de un centro de salud, un joven con un dinamismo extraordinario, con un interés extraordinario de ayudarle a la población. Y mi amigo, oyapó la icatumía. Te dice Yaicojinan, oye, yapó la icatumía, doye yapó y la yapó vará. Una división de la clase social misma que repercute. Los grandes ganaderos, las grandes, los industriales. Ahí está, por ejemplo, el cuevo que le está haciendo codicia ahora a los productores. Cuando estaba necesitando mandioca estaba pagando 650 guaraníes el kilo. Ahora está apenas a 400. Y recuerdo que cuando nosotros teníamos que entregar los productos de nuestra asociación, de la multiactiva de San Pedro, apenas quisieron pagar 150 guaraníes el kilo. Y los vaivenes del precio, y le culpan a los precios internos. No, señor, es que tenés toneladas y toneladas de camiones frente a los toneladas y toneladas de mandioca frente a las industrias por querer entregar su producto. E incluso le usan de silo a los camioneros, y todo eso va en perjuicio de la gente del campo. Ambas ellas, mis amigos, dos llamamos ay la yandera pisá, pues la yandera pisá cuimba epuajú, dos llamamos ay te cariño de hogar, te isí como tú en tu ha herramienta herrumbrado la cocueve, sin embargo la herramienta te coporaba o verá hacía ojo o vender caramelo para volver. Cosas que no deberían suceder. Yo creo que tiene que haber una fuerte descentralización administrativa. Las comunidades del interior tienen que tener mucho más autonomía, pero también tienen que tener una fiscalización muy fuerte porque hay mucha malversación del dinero público. La escasez de recursos del dinero público es una limitación, y el que se destine a otros fines también, eso debería legislarse, debería prohibirse. Y la asignación de recursos presupuestarios tiene que ser lo suficientemente amplia para que la gente se maneje bien. Y ya mismo, ingeniero, disculpe la interrupción, el Estado mismo en su momento, como pésimo administrador de sus recursos, optó por derivar recursos a las ONGs, y hoy día las ONGs se han convertido en un verdadero negocio para las personas que están involucradas en el manejo de esos recursos que el Estado no podía manejar, y se dan despilfarros, inclusive negociados gigantescos. Sí, y esa política surge a través de los años 80-85, en que la enorme corrupción del Estado en todos nuestros países hizo que se definiera una nueva política. Como el Estado era corrupto, la empresa privada, las ONG, organizaciones privadas sin fines de lucro, deberían reemplazarlo. Y fue nuevamente un negociado. Se encontró la forma de hacer mucha ineficiencia y no hay supervisión. Entonces se le asignan una enorme cantidad de recursos con muy pocos resultados. Porque los gastos no pasan por Contraloría, no pasan por contrataciones públicas, se hacen compras directas y el dinero es... Y deberían pasar, porque yo puedo entregar recursos, pero yo tengo que fiscalizar la entrega de recursos. Y cuando hay corrupción hay que sancionar. El problema de Paraguay y de muchos de nuestros países no es solo la corrupción, porque la corrupción es algo que es inherente al ser humano, es la falta de sanción de la corrupción. Vemos lo que está pasando en Brasil y Argentina. Toda la clase dirigente política del Brasil y empresarial está presa. Sí. Y en la Argentina todo el equipo de Cristina está presa. Falta que Cristina vaya a la cárcel nomás. Y si nosotros implementáramos esa política acá, hay mucha gente que va a ir a la cárcel. Hay muchos senadores, diputados, gente del sector judicial. Dentro de todas las esferas políticas del país, el manejo administrativo no es un manejo transparente. Bueno, pero vamos a ver cuál es la línea de pensamiento de nuestra dirigencia actual. Hoy día ganaron
ganó Marito unas elecciones presidenciales muy reñidas, con dos políticas diferentes y dos formas de hacer política diferentes. Marito propone una reforma del sector educativo, una reforma del sector salud y una reforma del sector judicial. Ese es un deseo del pueblo paraguayo. Vamos a ver qué capacidad de gestión tiene para conseguir que esas políticas se implementen. Porque esas banderas no elabora en banderas no solo el Partido Colorado. Sí. El Partido Liberal también está consciente y Frente Guazú también está consciente. Entonces, ¿cuál sería la dificultad en que, si eso es la prioridad nacional, se fije una política de Estado tendiente a asignar mucho más recursos, pero fundamentalmente a ver la eficiencia con que se gastan dichos recursos? En el control está el tema. Tenemos dos estilos de liderazgo que es totalmente distintos y yo creo que la situación es muy preocupante. Yo creo que Marito ha demostrado hasta el momento un deseo de gobernar dialogando, un nuevo estilo de gobierno, no imponiendo ideas, sino dialogando, logrando consensos. Y ese es un paso positivo muy grande. En la oposición, Alegre ha demostrado ser muy radical y muy autoritario. También su partido está dividido. Él tiene el control del partido, pero hay un segmento grande del Partido Liberal que lo cuestiona y que no comulga con su ideología. Y acá en el Partido Liberal tenemos un problema que ya es insalvable. El Partido Liberal doctrinariamente es un partido de centro-derecha, pero está cooptado por la izquierda, en algunos casos por la izquierda radical, y hace una alianza con el Frente Guazú, y el Frente Guazú es una izquierda radical. Yo no tengo nada contra la izquierda moderada, porque izquierda moderada, ¿qué es? Es gente que tiene un sentimiento de implementar programas de políticas sociales que sean justas, sí, y que lleguen a todo el mundo, pero no buscan ¿cómo se llama? La apropiación del poder y el debilitamiento de las estructuras vigentes. Buscan hacer política para captar votos, y eso se llama populismo. Y eso es lo que es preocupante. No está el Estado paraguayo, señores, en condiciones de decir, como promesa de política de gobierno, yo le voy a bajar la electricidad a 5.000 guaraníes, no le voy a cobrar la electricidad. No es eso lo que nosotros necesitamos. Nosotros lo que necesitamos es que el cobro que se haga de los recursos sea el cobro del servicio, pero que el servicio llegue. Que el servicio sea bueno. Que sea bueno y que no se robe la plata. Y que no con cualquier vientito se vaya. Entonces yo pienso que el gobierno va a ser muy difícil gobernar. Estamos viendo en este momento un fraccionamiento del Partido Colorado. Se unió para ganarle las elecciones y ganaron con un margen muy estrecho. Pero hay una división interna muy fuerte, hay una lucha de poder. Ojalá, Dios quiera, y no me equivoque, yo le veo a Marito con intenciones de hacer una política diferente, porque hay varias maneras de gobernar. Yo puedo gobernar, yo soy el presidente, yo tengo el control, yo tengo el mando y yo doy la orden. Es una manera autoritaria de gobernar. No resulta. No resulta porque se toca y se lesiona intereses y los eventuales aliados se convierten en enemigos y empiezan a estocalizar la gestión. La otra forma es la del diálogo y convencimiento. Bueno, definamos las áreas prioritarias, trabajemos en el partido y conjuntamente con la oposición. Y pongámonos de acuerdo cómo mejorar la eficiencia en el sistema de educación, en el sistema de salud, en el sistema judicial. Tenemos que crear un sistema judicial independiente, tenemos que mejorar significativamente los niveles de educación a través de un cambio de política. Y yo creo que el diagnóstico está muy bien hecho. No hace falta ni invertir tiempo. Nosotros tuvimos una reforma del sector de educación que necesita ser evaluada, y yo creo que a esta altura necesita ser renovada. Mucha más asignación al sector de educación y al sector salud, pero fiscalizada. Que controlemos dónde va el dinero, y gran parte del dinero va a gastos administrativos, que son
planillerismos políticos que engrosan los organismos del Estado. Entonces, por más que le asignamos recursos, no son suficientes. Esa es una revisión que tiene que hacerse. Y en la oposición también está dividida. El presidente tiene Alegre tiene su visión del país y su planteamiento hasta el momento, no sé si por convicción o por necesidad, un planteamiento populista. Y eso es justamente lo que no deberíamos hacer. Y ahora voy a hacer un comentario sobre el Partido Liberal. El Partido Liberal doctrinariamente es un partido de derecha. Responde a una política que significa que en manos de la empresa privada debe estar la activación y el manejo de la actividad económica, y en manos del Estado tiene que estar la parte de cobertura y apoyo social. Bueno, pero con el liderazgo político que tenemos hoy día en el Partido Liberal, hay mucha gente de centro izquierda, hay mucha gente de izquierda radical. Eso no responde a la ideología del Partido Liberal. Hay que hacer una depuración de ese tipo de fuerzas. Y esa gente que no es verdaderamente liberal, que piensa de esa manera, tendría que encontrar su espacio político en otra agrupación, ¿verdad? Después tenemos una izquierda radical que es el Frente Guasú. ¿Y por qué digo una izquierda radical? Porque en el ejercicio de poder eso es lo que demostró. Todo el mundo votó por Lugo, todo el mundo tenía muchas ilusiones y muchas esperanzas. ¿Y por qué? Porque quería un cambio. ¿Y ese cambio qué significaba? Una renovación moral. Y me recuerdo muy bien que cuando asumió al principio Lugo, todo el mundo andaba cauteloso. Sí. Y expectante a ver cómo iba a ser. Las reglas de juego iban a ser nuevas. Los policías de tránsito no pedían coima porque tenían miedo. Sí. Después se dieron cuenta que nada había cambiado y volvimos a lo mismo de siempre. Y se produjo cosas verdaderamente preocupantes. El Lugo tuvo algunas cosas muy importantes en su gestión, pero tuvo otras cosas muy feas. La debacle en el sector productivo, la incertidumbre sobre la tenencia de tierra. La invasión de las mejores tierras productivas promovidas a través de políticas de Estado, con camiones del ejército, apoyadas con provistas del ejército, con carpas provistas para dar sistema de educación. Fue una radicalización muy grande, fue el inicio de una lucha de clases, es el lenguaje que usaban. Sí. Y los invasores cobraban un canon, ¿sí? Un canon o un subsidio del Estado por hacer la ocupación. Pero por favor, señores, esa no debería ser la política de Estado. Si nosotros queremos ayudarle verdaderamente a esa gente, nosotros no tenemos que arruinar nuestra economía invadiendo las mejores tierras productivas del país. Y eso es lo que hizo Lugo, y así se desacreditó totalmente. Yo era uno de los que decía que no había que echarle a Lugo, que tenía que democráticamente él tenía que terminar su mandato. Pero cuando él se sintió seguro y con mucho poder, abusó de eso. Y la gente terminó espantada y en un juicio político le sacaron, pero con una mayoría asombrosa, perdió absolutamente todo el respaldo. Entonces, acá surge otro tema. Acá, por ejemplo, respondiendo a ese punto, en el 2011 dice, fecha de emisión 3 de enero de 2011, nombre, razón social Itaipú Binacional, RUC, bla bla, dice coordinadora para asentamientos espontáneos de actividades de otras asociaciones, Montevideo número 278, Asunción, Paraguay, número de factura 001, apoyo institucional para la ayuda y fortalecimiento de la población vulnerable que trabajan los asentamientos urbanos, y después la parte de ilegible, pero lo que sí que fue destinado más de 30 millones de guaraníes para ese menester en enero de 2011, atendiendo a lo que estabas mencionando, la utilización de recursos del Estado, en este caso de la binacional, que a veces cuando le conviene es del Estado, cuando no le conviene es público, es privado. Entonces dice, eso apenas se imprimió la factura, ya fue entregada esta boletita a la Itaipú y recibieron la fresca viruta
Menos mal que consiguieron la aprobación de las notas reversales, decía ese comentario en aquel entonces de una persona, y fue publicado esto por el ingeniero Hermes Aquino. Sí, así no se hace política, señores. Yo entiendo que la preocupación es justa de que el sector campesino tiene niveles de pobreza muy altos y que hay que ayudarle. Y creo que tiene que ser política de Estado encontrar la solución para ello. Y para mí, hace rato vengo insistiendo, la solución del problema rural marginal es la creación de puestos de trabajo, la industrialización del país, en el cual tiene el Paraguay evidentes ventajas comparativas. Bueno, en resumen, tenemos un gobierno con dos posiciones muy encontradas. Un gobierno colorado que está dividido por una lucha no declarada, sí, pero con dos fracciones visible de poder muy marcadas, que creo que no es buena esa división, porque no sé cómo va a terminar. Lo que sí sé que va a debilitar al gobierno. Un partido de oposición terriblemente dividido, como el Frente Guazú, como el convidado más vivo, con muy pocos votos, y me llama la atención. Siempre escuché decir que la izquierda tenía en el Paraguay un 30% de los votos y que Lugo tenía muchísimos votos. Y las elecciones no reflejaron eso. Lugo tuvo 6 senadores, el Frente Guazú tuvo 6 senadores. 6 de 40, ¿es verdad? Sí. 6 de 40 no es nada, no es el 30%. Sin embargo, negocia e impone políticas, y políticas radicales. Y yo no tengo nada contra la política de izquierda, porque si izquierda es manifestar una verdadera preocupación social y encontrar el medio de atender a las poblaciones marginales, dando lo que legítimamente les corresponde, entonces yo soy de izquierda, señores. Pero si izquierda significa una izquierda radical, una lucha de clase, una manipulación de las masas para tener el control, si izquierda significa grabar, como quieren grabar, el impuesto a la soja, porque dice que gana mucha plata, es una gran mentira. Entonces esa es una izquierda muy peligrosa, y ese es un modelo que desapareció ya del mapa. Hay 2 países que siguen con el modelo. 3 países: China, Vietnam y Corea del Norte. Y de esos, el único que sigue con ese modelo es Corea del Norte, porque China y Vietnam están yendo hacia una industrialización acelerada, con la participación del sector privado. China con la reactivación de sus zonas productivas para la soja, que es el factor que siempre se ataca aquí en nuestro país, atendiendo a su carácter, ¿verdad? Entonces también Rusia, que era la cuna de este tipo de ideología, hoy día es una potencia capitalista. Sí, Rusia hoy día es una potencia hegemónica mundial y tiene un modelo de desarrollo capitalista, y el modelo de desarrollo económico de China también es capitalista. También es China, una enorme máquina, una enorme fábrica de producción de productos de todo tipo, que absorbe en este momento 400 millones de habitantes, con un ingreso tan alto que se compara a los ingresos de la Unión Europea. El nivel per cápita de ese segmento de la población es muy alto. Y después tienen 1.000 millones de habitantes que no pueden incorporar a ese esquema, porque lo que tratan es de incorporar gradualmente, que es la agricultura tradicional de antes, la sociedad rural, la baja productividad, y que ellos piensan ir sacándole de a poco. Pero el modelo, si bien hay una centralización administrativa y el modelo de gobierno es comunista, la metodología económica es capitalista. Y acá también lo que se propone es a la inversa. Y también las sanciones son muy duras para la gente que infringe las leyes en esos países. Y sí, ahí no hay perdón ni hay pena de muerte. Sí. Entonces la gente se cuida un poquito más. Y si acá pusiéramos pena de muerte a los políticos sinvergüenza, bueno, pues tendríamos que construir muchísimos cementerios, porque hay demasiada gente deshonesta en el ejercicio de la función pública, y fundamentalmente no hay sanción. Luego que volvemos al inicio de todo este sistema de comentarios. Don César. Bueno, interesante, pero vamos a tratar de coordinar con el ingeniero Casati más tiempo para poder hablar de todo esto, porque sus análisis son son tan profundos, sí, que desnudan la realidad del país. Y quiero despedirme de ustedes. Les cuento que estoy en la ciudad de Concepción,
capacidad hotelera totalmente abarrotada. No pudimos conseguir prácticamente, apenas conseguimos alojamiento. El motivo porque hoy está de aniversario la ciudad de Concepción. De estudiantes de todos los distritos se alojaron en los hoteles, también los docentes, todo. Y cuando nosotros llegamos a las 3 de la tarde ya esto estaba totalmente colmado. Y bueno, hoy se dio una fiesta. Vamos a estar presentes para poder registrar algunas novedades con relación a todo esto. Y ingeniero, vamos a seguir hablando. Hay que hacer mucho por el país. Un saludo a la gente de Concepción. Me alegran que esté festejando su aniversario. Y una opinión que quiero darle. Concepción por mucho tiempo fue una zona olvidada, con muy poco desarrollo de infraestructura y muy poco crecimiento económico. Hoy día, con las políticas actuales, por la interconexión con el Brasil para la creación de la carretera transoceánica y la construcción sobre el río Apa y la construcción de la ruta del Paraguay, se va a dar en Concepción, y la instalación de un puerto de aguas profundas en Paraguay, sobre el río Paraguay, le va a dar a Concepción una situación totalmente diferente. Concepción se va a convertir en el mediano plazo en un polo de desarrollo industrial muy grande. Sí. La comercialización de toda la soja del noreste brasilero pasando por Paraguay le va a dar a la economía de Concepción ingresos significativos. Vamos a tener un estado, un departamento totalmente distinto en el mediano plazo. Va a haber una dinamización económica muy grande. Hay en el norte de Concepción zonas agrícolas muy interesantes que por falta de camino e infraestructura nunca se desarrollaron, totalmente aisladas. Hoy día, en el corto plazo, se va a producir una migración masiva de gente de Brasil para dedicarse a la agricultura, y va a cambiar toda esa región. Entonces esa es una noticia muy positiva. Paraguay puede sacarle mucho provecho a las negociaciones que hizo para sacar por la ruta transoceánica la producción del Mato Grosso brasilero, que es enorme, 5 o 6 veces la producción de Paraguay, y le va a dar a la economía paraguaya un dinamismo totalmente diferente. Y la razón es porque los costos son mucho menores, se ahorran 6.000, 8.000 kilómetros de flete, es mucha plata, y ese dinero va a circular a través de Paraguay. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Ir mencionando, ya llegamos a nuestro tiempo, ingeniero. Bueno, es una pena, siempre se acaba el tiempo. A la mitad del tema. A la mitad o a la tercera parte del tema. Sí. Pero lo que quiero transmitir es lo siguiente. Tenemos muchos problemas, tenemos muchas dificultades. Y tenemos muchas cosas que hemos manejado mal por mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que tenga que seguir siendo así. Tenemos que lograr una madurez y un consenso entre nuestra masa dirigente política para que piensen y sienten la posibilidad de crear un país distinto. Este gobierno tiene la oportunidad única de hacer historia si se maneja con niveles éticos y se maneja con niveles de diálogo, de manera a lograr consenso. Y hay que lograr consenso en lo que es la política de Estado, de 5 áreas fundamentales, y todas son muy necesarias: de salud, de educación, de reforma del sector judicial, de infraestructura. Tenemos que ponernos de acuerdo en un programa de infraestructura. Se hizo muchísimo en estos últimos años, pero hay mucho más que tiene que hacerse todavía. Gracias. Y por último, un consenso en política energética para lograr grandes inversiones, construir las represas que están pendientes, que también van a dinamizar la economía. Y lo último, que esa gestión puede ser exitosa si nuestro nuevo presidente tiene la visión de saber manejarse con habilidad y con respeto, y creo que está dentro de esa línea. Si puede consensuar con la oposición
cuáles son los puntos de acuerdo e implementar eso como política de Estado. No hay que quedarse con una visión negativa del país. A Paraguay le espera un destino distinto. Tenemos muchos recursos y muchas cosas que hacer, y yo no digo que sean fáciles. Lo que digo es que si queremos, sí podemos, sí es posible. Gracias, ingeniero. Con esta reflexión del ingeniero Casati nos despedimos, esperando que la programación haya sido del agrado de todos ustedes, y de nuestra parte será hasta mañana con más Amanecer Agropecuario. Hoy me va o poñi vendere que Paraguay es